Pueden tomar asiento, hermanos, gracias. Hermanos, comenzaremos esta mañana con una pregunta muy sencilla. Escuche la pregunta que le voy a hacer. Y es muy sencilla, hermanos. ¿Cómo podría este mundo caído en el cual vivimos conocer a Dios? Repito, ¿cómo podría este mundo caído en el cual vivimos conocer a Dios? Y la respuesta, hermanos, sería algo muy lógico en la comunidad cristiana, entre nosotros. Y me imagino que usted pensaría que por medio de nuestro testimonio y por medio de la predicación del Evangelio a este mundo caído. Entonces, el mundo caído puede conocer de Dios por medio de nuestra predicación. Amén. Amén. Tenemos que predicar. Y también por medio de nuestro testimonio. Esas serían las respuestas más lógicas que yo podría encontrar. ¿Cómo podría este mundo caído en el cual vivimos conocer a Dios? Como nosotros, como responsables, como hijos de Dios. Pero hermanos, nos encontramos desgraciadamente que hay demasiados creyentes que están tratando de complacer más al mundo en vez de predicarle al mundo. Y también nos encontramos que hay muchos creyentes que están más preocupados y comprometidos de lo que piensa el mundo de ellos, de lo que el mundo podría pensar o saber de Jesucristo. Y hermanos, este tema es de considerarse y es muy importante porque, hermanos, la brecha o el abismo, el hoyo, hermanos, del por qué el mundo no está siendo alcanzado para Jesús, hermanos, es la razón porque el cristiano no está dando testimonio, hermanos, de su permanencia en el Espíritu de Dios. Y por eso, hermanos, es que es tan necesario e importante predicar este tipo de mensajes una y otra vez, hermanos, por la realidad del mundo actual en que estamos viviendo. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo egocéntrico. Hay mucho ego. En un mundo, hermanos, de mucho orgullo. El yo primero. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, de mucho odio y coraje. Hay muchos pleitos entre la gente hoy en día. Hermanos, estamos viviendo en un mundo donde hay mucha indiferencia, mucha frialdad, mucha inmoralidad, muchas separaciones, hermanos, asesinatos, abortos, y no se diga, hermanos, la falta de amor que hay en este mundo. Y el cristiano, hermanos, viviendo indiferentemente, y no solo eso, dando un pésimo testimonio de Cristo. Y es por eso, hermanos, la importancia, amados hermanos, que el permanecer en su espíritu, hermanos, es porque, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser heraldos, hermanos, hemos sido llamados, hermanos, a ser mensajeros, a ser voceros, hermanos, de lo magnífico y extraordinario que es Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, hermanos, ellos no pueden conocerlo y no pueden saber de Cristo si nosotros no estamos viviendo y permaneciendo en su Espíritu, en el Espíritu Santo. Y aquí en el contexto, hermanos, al comenzar las palabras del apóstol Juan, en este pasaje, versículo 13, él lo conectó en el pensamiento del versículo 14 directamente. Hermanos, si leamos por favor el versículo 12 conmigo, dice la palabra: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Después dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, él conectó este pensamiento con los dos textos, hermanos, porque podemos conocer por experiencia, hermanos, que vivimos en Dios. Si su amor ha sido perfeccionado en nosotros, hermanos, y si sabemos que su amor ha sido perfeccionado en nosotros, entonces nosotros deberíamos, hermanos, saber que su Espíritu está en nosotros, y eso nos da la capacidad de amarnos unos a otros como Dios manda que nos amemos. Por eso que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha salvado por medio de su Espíritu. Nos ha sellado, hermanos, gloria a Dios por eso. Pero, hermano, no solamente es eso. No es solamente una salvación y sentarme en esa salvación sin hacer nada. No, mi hermano. Él nos ha dado de su Espíritu. Y la primera clave en la vida cristiana es el amor, amarnos.
Por eso, hermanos, el apóstol Pablo habló tanto del amor en 1 Corintios 13:1. Y, hermanos, podríamos hacer todas las cosas, y podríamos mover montañas, y podríamos tener toda la fe del mundo, y podríamos hacer, hermanos, hacer cosas extraordinarias para la obra de Dios. Pero si no hay amor, nada somos, dice la Biblia. Entonces, hermanos, primeramente, si un cristiano puede decir que conoce y permanece en Dios, es por su testimonio, su manera de vivir y su capacidad de amar en un mundo caído. Y esto solo puede suceder, hermanos, por la permanencia del creyente en su espíritu. ¿Y qué significa esto para nosotros, hermanos? El apóstol Juan menciona la obra del Espíritu Santo en nosotros en estos puntos por dos conexiones muy importantes, hermanos. Y primeramente, es el Espíritu de Dios en nosotros, quien es la presencia de Jesús que permanece en nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros, quien es la presencia de Jesús que permanece en nosotros. Ahora, ahí está el versículo 13. Aquí se nos presenta, hermanos, la preciosa Trinidad de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu, Dios, Jesucristo, permaneciendo en nosotros. Entonces, hermanos, esta gran verdad significa, hermanos, que nosotros conocemos que estamos en Dios por el Espíritu que se nos fue dado, y esto es a través del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y el Señor, hermanos, en Juan 14, 18, 20, tomó la idea de esta relación con un paso más allá cuando habló del Espíritu Santo y el creyente, y dice estos pasajes, no vaya allá. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando Jesús dijo, hermanos, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, es una imagen de una relación vinculada, hermanos, con Él, por medio del Espíritu Santo, que recibimos, hermanos, cuando creímos en Cristo. La idea de permanecer, hermanos, es la unión vital con Dios por medio de Cristo. Esto es por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Hermanos, tenemos comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y solamente esto puede suceder porque creemos en Jesucristo. Se conecta la Trinidad ahí. Cada persona de la Trinidad obrando perfectamente, soberanamente en la vida del creyente. Entonces, hermanos, en esta primera epístola de Juan, el apóstol dice que esta unión vital de permanecer en Cristo hará una diferencia en nuestro comportamiento. Vaya al versículo 16, por favor. Vaya al versículo 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Dios en él. Entonces, el que dice que permanece en Dios debe andar como Jesús caminó. ¿Y esto es en qué, hermanos? En amor. Amén, hermana, me está siguiendo. Permanecer en su espíritu, hermanos, indica entonces una relación cercana, íntima, permanente en el creyente y Dios. Hermanos, y el creyente y Dios. Y el apóstol Juan dice que esta unión es vital en Cristo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y todo esto indica, hermanos, que Cristo ocupa un lugar en nosotros como su morada. Y esto indica, hermanos, una conexión permanente con el alma, y esto ejerce su poder y autoridad sobre nuestra vida. Entonces, hermanos, sí podemos dar buen testimonio, sí podemos andar como cristianos, hermanos, sí podemos vivir como hijos de Dios, sí se puede, porque, hermanos, no solamente tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Cristo, tenemos a Dios, hermanos, la Trinidad morando en nosotros, un solo Dios, una sola persona, hermanos, tres personas, un solo Dios en nosotros, hermanos, morando en nosotros, y nos da el poder, la autoridad, hermanos, y la capacidad de poder vivir como cristianos, como debe de ser, con toda su plenitud. Entonces, hermanos, lo que quiero decir que la constante presencia de Cristo como residencia permanente en el creyente, hermanos,
suministra su poder, su santidad, su mente, su corazón, para producir una vida cambiada en nosotros. Pablo dijo por esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. Y dicho esto, hermanos, entonces surgen las siguientes preguntas. Si somos cuerpo, hermanos, somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, vienen las siguientes preguntas. Porque, hermanos, ¿verdad que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Amén. Entonces, hermanos, vienen las siguientes preguntas. ¿Se ha apropiado Cristo en su vida personal? ¿Se ha apropiado Cristo en su vida personal? Porque si es así, hermanos, todo lo haríamos para la gloria de Dios. ¿Está continuando a perseverar en sus enseñanzas? Porque si es así, todo lo haríamos a la manera de Cristo. ¿Está obedeciendo sus mandamientos? Porque si es así, todo lo haríamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Está usted siendo ejemplo de Cristo ante los demás? Porque si fuera así, la gente, hermano, que le conoce, hablaría de Cristo y conocería a Cristo. ¿Estamos haciendo una diferencia como cristianos? Porque si es así, no estaremos viviendo como el mundo vive, empleitados y enojados, sino como Cristo nos enseña a vivir. Hermanos, ¿cómo quisiera, hermanos, que entendiéramos todos nosotros la importancia y lo vital, hermanos, de vivir en testimonio para Cristo? Nuestro testimonio es vital, hermanos, frente de un mundo caído, en un mundo egocéntrico, en un mundo malo, hermanos, donde necesitan desesperadamente, hermanos, conocer a Dios. Y nosotros somos, hermanos, los encargados de llevar ese mensaje de amor, de esperanza, hermanos, de paz a la gente que está allá afuera, que necesita desesperadamente, hermanos, hambrientamente conocer de Dios. Por eso, hermanos, nuestro testimonio es tan importante. Hermano, no se da solo por lo que decimos, sino también por lo que somos y por lo que hacemos. El dar testimonio de Jesucristo, hermanos, no es solo hablar de Él y de lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Es más bien, hermanos, vivir, hacer el bien, actuar de tal manera que aquellos que nos rodean quieren saber cuál es el secreto de nuestra vida, y entonces se hagan necesarias las palabras para explicar ese secreto y hablar de Cristo a la gente. Es tan importante entender esto, porque, hermanos, nuestro ser, el actuar, lo que decimos, hermanos, el carácter cristiano, hermanos, no está en armonía. Porque digo ser cristiano, pero hablo como el mundo, hermanos. Hablo como cristiano, pero vivo como el mundo. Hermanos, queremos hacer cosas para Dios, pero, hermanos, nuestra vida secreta, hacemos cosas para el diablo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestro testimonio, hermanos, puede, hermanos, influenciar de gran manera a aquellos que nos están viendo, para bien o para mal. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Escuche y abra su corazón, por favor. Porque, hermanos, aquí tengo unas estadísticas, hermanos, que son dolorosas. Y simplemente por leerlas. Y, hermanos, imagínense a la gente que está involucrada en todo esto. Cada mes en este país, hermanos, 50% de parejas cristianas y no cristianas se divorcian de igual manera. Hay abusos en los hogares, hermanos, que son cada vez más frecuentes, y la indiferencia a los problemas de los hijos son los motivos de muchas tragedias en estos adolescentes. Por ejemplo, cada mes en este país, hermanos, 1,000 adolescentes se convierten en madres solteras. Cada mes en este país, 1,106 adolescentes tienen un aborto. Cada mes en este país, 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. Cada mes en este país, 500 adolescentes comienzan a usar drogas.
Cada mes en este país, 1,000 adolescentes empiezan a tomar bebidas alcohólicas. Cada vez en este país, 135,000 jóvenes llevan pistolas y otras armas a las escuelas. Cada mes en este país, 3,160 adolescentes son asaltados. 80 jóvenes y señoritas son violados. 2,200 adolescentes abandonan sus estudios. 2,750 jóvenes ven a sus padres separarse o divorciarse. 90 niños son tomados de la custodia de sus padres y colocados en hogares adoptivos o orfanatos. 7 muchachos entre las edades de 10 y 19 años son asesinados cada mes. 7 jovencitos menores de 17 años son detenidos por homicidio. 6 adolescentes cada mes se suicidan. Cada vez, hermanos, en la juventud, la práctica conocida como el sexting se está volviendo más común entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad, que están usando sus teléfonos y otros dispositivos para enviar imágenes, mensajes y videos sexualmente explícitos. Cada mes, este país, millones de niños navegan a diario por internet con acceso libre a una multitud de contenidos sexuales y sin aparente control. Los expertos corroboran que se estimó en el año 2018 que 9 de cada 10 niños, hermanos, y 6 de cada 10 niñas de 12 años a 15 están expuestos a la pornografía antes de 18 años. Y la cuenta sigue, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermano? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué testimonio estamos dando a este mundo caído, jóvenes? ¿Qué testimonio estás dando tú en la escuela a los jovencitos, jovencitas que necesitan saber de Cristo? Es tan importante, hermanos, el testimonio cristiano, porque si no permanecemos en su espíritu, estamos viviendo de acuerdo al mundo, a la manera de que el mundo vive. Y nosotros estamos siendo, hermanos, copartícipes de todas estas estadísticas, porque muchos de nosotros, no digo que todos, no han hecho nada para detener esto, porque somos parte de todo esto. Y a veces, hermanos, oímos que el vecino, oímos que la vecina, pero hermano, ¿estás seguro que no está pasando bajo el techo de tu casa? Te pregunto, ¿estás tú 100% seguro que si le pides el teléfono a tu hijo ahorita tendrías la libertad? Tal vez sí, amén. Tal vez no. No sé. Pero hermanos, tenemos que estar haciendo algo nosotros delante de este mundo caído, hermanos. Por eso, hermanos, es tan importante esa conexión del Espíritu de Dios en nosotros, que es la presencia de Jesús que permanece en nosotros para ser testigos de Cristo. Esa es la primera conexión. La segunda conexión, hermanos, solamente son 2. Es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, lo que hace posible que conozcamos que permanecemos en Él. Es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, lo que hace posible que nosotros conozcamos que permanecemos en Él. Si tú no tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, entonces tú no permaneces en Cristo. Pero si tú tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, amén, tú permaneces en Cristo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hermano, y quiero dar otro ejemplo, como Pablo menciona en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermano, nos da la seguridad o nos da la convicción de que permanecemos en Cristo. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que te va a guiar por el camino correcto. Es el Espíritu Santo que te va a decir, no vayas por ahí, no entres a ese lugar, no hables así, no veas esa cosa, no cierres esa página de internet, no hables así. Hermano, Él es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo y de esa manera sabemos que permanecemos en Cristo. Pero si tú libremente, sin importarte nada, sin sentir nada en tu corazón, te metes a cada página, hermanos, usas drogas, hermanos, tantas cosas, todas las estadísticas que di, hermanos, si no hay nada de remordimiento en tu corazón, entonces, hermano, el Espíritu Santo mora en ti. Porque el Espíritu Santo en nosotros hace posible que conozcamos, que permanezcamos en Cristo. Hermano, conocemos a Cristo personalmente. Pero el mundo cristiano, hermanos, de hoy, está muy influenciado por lo que se denomina la experiencia personal. La gente, hermanos, toma sus sentimientos
como si fuera un GPS. Derecho, izquierda, derecha. Y hermano, tomamos nuestras decisiones, nuestros sentimientos como un GPS. Enójate, dale la espalda, divórciate, usa drogas. Hermano, vivimos por emociones. Y la vida cristiana es por convicciones. Vivimos, hermanos, con una seguridad, hermanos, de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y quiere que hagamos lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Y poniendo este ejemplo en la vida espiritual del creyente, muchos toman sus decisiones diciendo, esto es lo que siento de parte de Dios. Otros, yendo un poco más lejos, dicen, es que Dios me dijo. Hermanos, es decir, hermanos, que las personas invocan muchas veces la guía de Dios, pero solo a partir de una experiencia interna, sentimental, antes de que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Y eso, si bien, hermanos, es muy trágico porque los resultados, hermanos, es de una vida llena de emociones, y algo más peligroso aún, basar la salvación en una emoción en vez de una convicción. Y algunas personas nunca han pensado en lo que significa vivir por sentimiento y vivir por convicción, que son dos caminos distintos. Uno lleva a la muerte y el otro camino te lleva a la salvación. En la convicción, hermanos, mi máxima prioridad es Dios, pero en los sentimientos, mi máxima prioridad soy yo mismo, lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo digo es lo correcto. Pero en la vida cristiana, una convicción cristiana es, no, lo que Dios dice, lo que es correcto delante de Dios, lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Y una de las características de vivir por sentimientos, hermanos, es que podemos sentir algo hoy y mañana no sentirlo. Y he visto muchas personas que están tan entusiasmadas por servir a Dios, de hacer cambios en sus vidas, inclusive empezar a enseñar, a tomar un ministerio, inclusive son fieles en su asistencia a la iglesia, pero en un momento a otro, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, todo termina. Inclusive algunos han expresado que nunca les gustó venir a la iglesia y que nunca les gustó servir, hermanos, en la iglesia. Estos son emociones, son sentimientos. Y el cristiano vive por convicción. Porque la convicción, hermanos, es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, lo que hace posible que nosotros conozcamos que permanecemos en Él. Y eso significa, hermanos, que tenemos la capacidad de pensar a la manera de Cristo. Amén. Tenemos la capacidad, hermano, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la capacidad de pensar a la manera de Cristo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al aceptar a Jesucristo, hermanos, como nuestro Señor y Salvador, significa un cambio de mente y una transformación, hermanos, a nivel de la mentalidad. Nuestra mente cambia. La Biblia nos dice, hermanos, que tenemos toda la capacidad de tener la mente de Cristo, si la queremos tener. Pero analizaremos 3 aspectos de la mente de Cristo que deberíamos tener primeramente. Y primeramente debemos de tener una mente viva, hermanos. Una mente despierta. ¿A la malicia? ¿A lo malo? No. Mucha gente, hermanos, tiene una mente muy abierta, viva, para lastimar, para malicia. Hermano, gente, hermano, los que decimos que tienen mucha carisma y mucha facilidad de palabra y te contraatacan de una manera muy fácil. Hermano, yo soy muy lento en eso. Alguien me dice algo y a las 2 de la mañana, eso me trató de decir. Estoy gordo y chaparro, pero me lo dijo de una manera muy diferente. Pues no la entendí lo que me había querido decir. Pero a mí, hermano, yo soy una mente muy lenta. Pero hay unos que son rápidos, hermanos. Hermano, tenemos que tener una mente viva para lo bueno. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El que tiene una mente viva, conoce a Cristo y reconoce la perfecta voluntad de Dios, no se confunde, no se engaña a sí mismo, no genera argumentos falsos. Una mente viva tiene la fuerza para poder cambiar. El diablo cree en Dios y tiembla, pero jamás cambia. Y lo mismo pasa en el cristiano que no tiene una mente viva. Cree, pero nunca cambia. Hermano, la intención de estar en los caminos de Dios y aceptar a Cristo en tu corazón y que el Espíritu Santo venga a tu vida, hermano, es para que tu mente cambie.
Que saquemos esos viejos rudimentos de la mente. Es que yo era así, en el pueblo hablaba así, y así me enseñaron a hablar. No, hermano, en el cristianismo es diferente. Todas esas cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y me hablaron, hermanos, es diferente. Hablamos con hermanos con cordialidad, con amor, con paciencia, con paz. No con odio, no como lengua de espada, hermanos, quebrantando el espíritu de los demás. El que tiene la mente de Cristo tiene la mente viva, tiene plena conciencia de sí mismo, de manera que no se fije en los pecados de los demás, sino de los propios. No busca la pajita en el ojo de los demás, sino que busca sacar la suciedad de sus propios ojos. Una mente viva se autoexamina de su propia vida. Otro aspecto, hermanos, una mente perseverante. Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo, dice la palabra de Dios, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese es Cristo, hermanos. Él no cambió su mente. Él fue perseverante, hermanos, y cumplió lo que se había dicho que iba a suceder. Hermanos, entregó su vida por nosotros, se fue crucificado por nosotros, tuvo una mente perseverante. Hermanos, es lo mismo que se espera de nosotros. Perseverancia, hermanos, una mente perseverante. Si dijiste que vas a hacer algo, hermano, persevera en hacerlo. No seas cambiante. Es que hoy sí, pero hoy, por mis sentimientos, porque me ofendieron, porque me pasó esto, porque se me acabó el trabajo, dejo de hacerlo. No, una mente en Cristo, hermano, es una mente perseverante. Tú persistes en las cosas de Dios, pase lo que pase. Pero es que, hermano, la iglesia de hoy vive con muchos sentimientos y muchas emociones. Y por eso, hermanos, es que la iglesia se vacía los jueves. Pastor, vamos a estar aquí los jueves, vamos a estar aquí el domingo en la mañana, domingo en la tarde. Ahora sí, Dios me habló, hay cambios en mi vida, veo a mis hijos bien. Y pasamos, hermanos, a hacer cosas, emociones. Y de repente, hermanos, dejamos de venir a la iglesia. Volvemos a la misma vida rutinaria. Domingo en la mañana, ya me vieron, ya cumplí. Y en la tarde tenemos mucho que hacer, hay que estudiar, hay que lavar la ropa, hay que cocinar. Todo, hermano, todo lo dejan para el domingo en la noche. No puede lavar la ropa el lunes, no la puede lavar el martes, no la puede lavar el miércoles, no la puede lavar el jueves, no la puede lavar el viernes, no la puede lavar el sábado. La tiene que lavar el domingo en la tarde, a la hora del servicio. Y es la hora que tengo que lavar y no podemos ir a la iglesia, hermano. Una mente perseverante, acomodas todo de acuerdo a las circunstancias de la iglesia. No, la iglesia se acomoda a tu servicio. Ok, hermana, tú lavas a las 6 y entonces vamos a tener servicio a las 3 de la tarde para acomodarte a ti, para que vengas. No, hermanos, tenemos que acomodarnos a la iglesia porque tenemos una mente de Cristo. Amén, hermanos. Lo doy muy serio. ¿Lavan todos los domingos en la noche? Porque parece como que todos lavan ese día. Las tareas, hermano, los jueves, los jueves estamos estudiando la Biblia, hermanos, el poder del Evangelio. Estamos estudiando las 10 palabras más importantes del Evangelio. Es un tremendo estudio, hermano, que quisiera que vinieran los hermanos, pudieran escuchar la convicción, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, hermano, tantas cosas que vamos a estar estudiando. Y luego vamos a estar estudiando los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hermano, es para que queremos crecer, queremos madurar, pero nomás venimos el domingo en la mañana y luego vienen los problemas, le hablan al pastor, no saben qué hacer, pero hermano, pues porque no estamos bien sujetados a las cosas de Dios. Porque si tienes una mente perseverante, hermanos, y tienes una mente viva, vas a saber qué hacer. Porque la palabra de Dios mora en ti, mora en tu mente, mora en tu corazón. Inmediatamente sabes lo que tienes que hacer. Y otro aspecto, hermanos, de este primer punto, una mente humilde. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tener la mente humilde de Cristo, hermanos, significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo. Y es algo que todos los creyentes poseemos y deberíamos estar haciendo. Una mente humilde. Ahora, hermanos, también el segundo punto también significa, tenemos la capacidad de pensar en la manera de Cristo, con 3 aspectos hablé, y el segundo punto, hermanos, también significa que tenemos la capacidad de sentir con el corazón de Cristo, hermanos. Tenemos la capacidad de sentir con el corazón de Cristo, hermanos. Dice el versículo Mateo 11:29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Como cristianos, hermanos, no podemos pensar en ningún cumplido más grande que tener la capacidad de sentir de la misma manera que Cristo siente en su corazón, con mansedumbre y con humildad. Pero para que esto pueda suceder, hermanos, tenemos que estar viviendo o permaneciendo en su espíritu. Pero no tenemos humildad, no tenemos mansedumbre, hermanos, tenemos mucho orgullo, mucho enojo, mucho de todo, pero no tenemos el corazón que debemos de tener de Cristo, porque el corazón de Cristo, hermanos, es manso y humilde y soporta, hermanos, y aguanta y resiste, hermanos, y Él fue llevado hasta la cruz, hermanos, dice la palabra en Isaías 53 que no abrió su boca, hermanos, fue, hermanos, degollado y derecho hermanos, al matadero, hermanos, y Él no abrió su boca, Él pudiendo haber pedido una legión de ángeles que vinieran a ayudarle, hermanos, y en un pensamiento los ángeles hubieran venido y hubieran, hermanos, cambiado la historia de la humanidad, pero Cristo, hermanos, como buena oveja, hermanos, resistió hasta el final. Y nosotros, hermanos, no resistimos. Me dijeron, me enojo, nos vamos de la iglesia, nos sentimos con la gente, nos enojamos con todos, hermanos, hablamos de la gente, hermano, nuestra perspectiva de la vida cristiana, siendo que debemos tener testimonio, un buen testimonio como hijos de Dios, para que la gente pueda ver en nosotros que podemos resistir, hermanos, y tenemos la capacidad de resistir, y tenemos la capacidad de pensar como Cristo, y tenemos la capacidad de sentir como Cristo, y tenemos también, hermanos, la capacidad de amar como Cristo lo hizo. Juan 13:34, Jesús enseñó: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Luego agregó en versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces, las declaraciones de Jesús en estos textos, hermanos, plantean un par de preguntas que sería bueno responder. ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo nos ama Dios, hermanos? Hermano, ahí es ya para que estemos arrodillados llorando, hermanos, porque Dios nos ama tal y como somos, con tus imperfecciones, con tu inmadurez, con tu mente mala, con todo lo que tenemos, hermanos. Aún así Cristo nos ama. Y viene la segunda pregunta: ¿cómo entonces puede el creyente en Cristo amar como Cristo amó? ¿Cómo podemos amar como Cristo amó? Permaneciendo en su espíritu. Entonces, si no permanecemos en su espíritu, hermanos, si no estamos luchando, anhelar más de ser como Dios, hermanos, rogar a Dios tener la imagen de Cristo en nosotros, va a ser muy difícil que podamos amar a nuestros semejantes. Dice la palabra, amados, vaya al versículo 11 allá, por favor, 1 Juan 11. Amados, si Dios nos ha amado así, malos hermanos, hipócritas, corazón malo, hermanos. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Y nosotros hemos conocido y querido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Vaya abajo, hermanos. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues, hermanos, termino con la misma pregunta que hice al principio. ¿Cómo podría este mundo caído en el cual vivimos conocer a Dios? La respuesta, hermanos, es muy sencilla: por medio de nosotros los cristianos. Porque el creyente, hermanos, ha hecho su residencia espiritual en Cristo y la casa ha sido limpiada por la sangre de Jesús.
Entonces, hermanos, sí podemos dar un buen testimonio. Amén. Sí podemos. Y sí podemos traer frutos espirituales que traen gloria a Dios. Pero esto solamente se puede suceder si tenemos una continua permanencia en su Espíritu. Entonces, hermanos, nuestra permanencia es en su Espíritu. Hermano, hay tantas cosas que debemos arreglar en nuestras vidas. Yo no sé cómo esté su vida allá afuera, hermanos, cuál es su testimonio en su trabajo. La gente lo conoce como cristiano o lo creen. ¿Cómo hablan de usted? ¿Saben que es cristiano? Tiene un buen testimonio delante de la gente. Usted siente la responsabilidad usted de traer almas para Cristo. Hágalo. Su testimonio habla mucho, hermanos. Vamos a orar.